no nos privemos por nada de vivirlo, de hacerlo efectivo, que nada, ninguna situación, ninguna palabra, ninguna persona, que nada nos prive ni aquí ni en ningún sitio de la tierra de poder disfrutar de hacer su obra. Porque hoy vamos a hablar de la fe y hemos hablado mucho, pero no dejemos de hablar, porque entonces no dejaremos de entenderla y de abrir los cielos para entender lo que es la fe y lo que la fe mueve, ¿no? Vamos a dejar que Dios nos establezca un principio acerca de la fe. Vendrán ahora a nuestra memoria las cosas que sabemos, ¿no? Acerca de la fe, lo que creemos saber, lo que hasta ahora hemos dicho, hemos leído, hemos oído. Vamos a fortalecerlo y afirmarlo y avanzar, ¿no? En pos de la fe. Creer y crear, lo llamaba yo como un pensamiento, porque Dios me mostraba a través de la palabra que hay un vínculo muy especial hacia Él y hacia lo que Él es y lo que Él hace con respecto a la fe, para que se active en nosotros, ¿no? En ese vínculo nosotros también creamos como Él. Él constantemente hace, constantemente crea, genera, restaura, restituye, transforma, muta. Él no se detiene, ¿no? El reino no se detiene. Los que nos detenemos por no entenderlo somos nosotros, o por retroceder, ¿no? En a dónde Él nos va mostrando, porque si nos va mostrando es para que sigamos creando. Y el creer tiene que ver con esa capacidad, con esa semejanza que tenemos con Él de ser co-creadores. Si yo creo, yo creo. Si yo creo como Él, puedo crear. Puedo generar, y quiero que lo mire en distintos ámbitos, siempre a través de la palabra, puedo generar nuevas situaciones, nuevas realidades, nuevas, hasta nuevas situaciones físicas de nuestro propio ser, que lo podemos llamar sanidad, restauración, regeneración, que nuestro cuerpo vuelva a una situación inicial. Crear es mucho más allá. Crear es poder sacar todo lo que tenemos dentro para empezar en ese hacer, acompañar lo que Dios está haciendo. Hay mucho potencial en nosotros y es el tiempo. Estamos viviendo como iglesia, no solo aquí, y saludamos a todos allí donde se encuentren. Como iglesia estamos viviendo tiempos de transición, tiempos de cambio, tiempos de restauración, y nos alineamos a lo que Dios está haciendo, ¿no? Él nos está llevando a cambios y a transiciones. Miraba yo la carta del apóstol Judas, en su único capítulo y en el comienzo. Miraba los 3 primeros versículos y quiero que los miren junto conmigo. Dice el apóstol Judas, Judas, siervo de Jesucristo, él se presenta. Me presenté, Cecilia, maestra de Jesucristo, con el gozo y la honra de ser parte de esta familia, Tiempo Nuevo MAE, y saludando y bendiciendo a todos y a cada uno, con el anhelo de que esta palabra nos fortalezca más que nunca, a la casa donde te encuentres, donde seas parte, como a nosotros a esta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mire la introducción de la carta del apóstol, ¿no? Él, como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, nos escribe como llamados, primera escalera, santificados en Dios Padre, no solo en Dios, ¿no? Un proceso
que el Dios Padre hace con el Espíritu Santo y es el de santificación. Toda una mutación que hace en nosotros para apartarnos, no solo llamarnos, sino apartarnos como escogidos, recordarnos para qué nos llamó. Llamados, santificados en Dios Padre y tercera etapa del proceso o tercer escalón, guardados en Jesucristo. 3 etapas que se tienen que dar, ¿no? 3 niveles, 3 condiciones. Fuimos llamados, santificados en Dios Padre, pero para ser guardados, y guardados en Jesucristo. Hablar de Jesucristo no solo hablar de lo que Él hizo, entregar su vida para que nosotros tuviéramos la oportunidad de alcanzar este tercer nivel, porque en lo que Él hizo nos dio la oportunidad de ser guardados. El ser guardados implica una estabilidad, una seguridad, una firmeza, una condición, un ambiente, y es ambiente de casa y familia. Si Él hizo lo que hizo es para que estemos donde estamos, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Un anhelo. Vamos al versículo 3. Misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que había un primer motivo, que tenía que ver con la salvación. El primer motivo tenía que ver con el disfrute, el poder hablar con ellos acerca de poder disfrutar juntos esa común salvación. No la salvación personal individual de uno o de él, sino la común, la que nos une, la que tenemos en común. Esa libertad, esa seguridad, esa victoria, esa paz que en común tenemos, era el motivo inicial con el que él esperaba escribirles, pero tuvo que cambiar la razón. Para poder exhortarlos. Porque había una batalla que pelear como nosotros. Cuando hablamos de la fe, tenemos que poder oír entonces la palabra apostólica, el fundamento apostólico a través del apóstol Judas, porque él escribió para exhortarnos también hoy a nosotros en el lugar de la tierra donde nos encontremos, en el tiempo que estemos viviendo, exhortándonos a que contendamos ardientemente por la fe. Una fe que ha sido una vez dada a los santos. Fue una vez dada, una vez entregada, una vez recibida, pero tenemos que contender ardientemente, dice la palabra. Vamos a ir a otra de las versiones para poder ir entendiendo este sentir. Había que pelear, hay que pelear por la fe. El creer, hablábamos de crear, indudablemente el apóstol o la palabra apostólica nos está permitiendo entender que no es una opción. Hay que pelearla. A la fe hay que pelearla. Y es el tiempo de pelearla. Estamos en este tiempo en el que esta es una gran batalla que vamos a tener que pelear. ¿Se acuerdan que nos ministraba nuestra pastora acerca de este gran conflicto que presentaba Daniel? Que tenía que ver con los tiempos que nosotros estamos precisamente viviendo, y había que pelearlos con un espíritu que nos lo daba a través del nombre de un ángel, y tenía que ver con el espíritu de Miguel, que es el que supo cerrar la boca y no contender con uno de mayor rango, un espíritu. A la fe va a haber que pelearla. Hay un gran conflicto, hay una gran batalla y va a haber que pelearla ardientemente, como dice. Bien, aquí estamos en
NTV. Dice: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Me gusta poder irle dando forma en nuestro lenguaje, ¿no? Para ir entendiendo que nos está saludando. Y el primer anhelo es que Dios nos dé paz, misericordia y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Escribirles acerca de eso, para traerles a memoria. Pero, dice, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Me gusta cómo lo expresa la versión Nueva Traducción Viviente, porque este es un tema que nos tiene que animar la voz apostólica, nos tiene que exhortar. Animar es dar un ardor mayor. No es una opción, no es una opción el defender la fe. La fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. No me pertenece, se la dio a su pueblo. Y debo entender qué es la fe. Vamos a ver el versículo 3 en el lenguaje sencillo. Solo el 3. Dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Y ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan. ¿Dice la fe? Dice la enseñanza. Dice la enseñanza. Quiero pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. A los santos, su pueblo santo, escogido desde antes de fundarse el mundo, porque fe es enseñanza. Si vamos, mientras José me ayuda buscando el original de la palabra fe, quiero que puedan abrir los cielos con la palabra fe y no quedarnos con la idea de que fe es solo aquello en lo que creo, porque todos creen en algo. De hecho, ir y darle a la tecla de la luz es tener fe de que se va a encender. Y si no se enciende, la fe me va a llevar a creer que se quemó la bombilla. Es decir, la fe siempre me va a llevar, hasta en la vida diaria, pero necesitamos redefinir esta fe porque hay que pelearla. Hay que pelearla y defenderla. La palabra fe se dice en el griego pistis, es persuasión, es credibilidad, es convicción, es una gracia, fidelidad. Si miramos por acá, en el tuyo, está bien, aquí está. Fe, confianza, creencia, es la convicción, hay que pelear la convicción, hay que pelear la doctrina. Por eso esta versión dice enseñanza. La fe es una doctrina, es una enseñanza, que es mi garantía. La fe es lo que me fue enseñado. Fe es lo que aprendí. Sin palabra mi fe no crece. Así como la plantita, si no la abonamos y si no la regamos, no va a crecer. Se va a secar y se debilita. Hay una fe que nos es común como pueblo. Hay que pelear por esa doctrina, por lo que nos fue enseñado, porque es nuestra garantía, es nuestra convicción, es la muestra, el compromiso, es la fidelidad, es la creencia. La fe es la enseñanza. Quiero reenfocarlos en esa idea, porque quizá hemos pasado un poquito de largo en entender que la garantía está en la enseñanza, en lo que me han enseñado y en lo que me he dejado enseñar. Porque puede que hayan intentado enseñarme mucho, pero que me haya resistido, o que las dificultades me hayan impedido estar donde tenía que estar, o estar presente pero tan preocupada por ahí, que nos sucede en las situaciones, resolviendo, pensando, organizando qué voy a hacer, cómo no voy a hacer, qué haré mañana, qué no haré mañana, qué hace o quién me está enseñando. Tantas cosas que nos roban la fe, porque me robaron
el instante de la enseñanza. O sea que sin doctrina no hay fe. Quien nada sabe, ¿en qué cree? Va a necesitar buscar otros recursos. La fe tiene que ver, nuestra garantía, nuestra fidelidad tiene que ver entonces con la doctrina, con la enseñanza. Entonces, si volvemos a mirar lo que decía el apóstol, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles, invitándoles, pidiéndoles, infundiéndoles ánimo, para que contendáis ardientemente por la fe, para que la peleen a la doctrina, para que la peleen, porque es la garantía que tenemos, que tiene cada uno, pero que tenemos como pueblo de Dios. Es la garantía que nos ha sido dado al pueblo de Dios, a los santos y escogidos desde antes de fundarse el mundo. Tiene que ver con un cielo abierto, se me tiene que abrir el cielo, porque la garantía está en lo que nos fue enseñado. Y si lo desecho, y si a la hora de decidir, y si a la hora de avanzar o no avanzar, no echo mano de eso que me fue enseñado, no echo mano de la fe y no abundo en la fe. Y no solo me afectará a mí, afecta al pueblo escogido, afecta al pueblo de Dios. No le está hablando a uno, ni a una iglesia, ni a una casa, nos habla como iglesia. Más que nunca, peleemos ardientemente por defender y guardar la doctrina que nos es enseñada. Estemos donde hay que estar y ardientemente. ¿Cómo peleo la batalla? Si no entiendo, tengo que manifestarlo, porque ha de desarrollar quien oficie de enseñante, ha de desarrollar la capacidad de una forma o de la otra, porque eso le dará a Dios mientras estemos en la situación. Dios dará recursos, otras técnicas, otras formas, porque hay quien se quiere dejar enseñar y hay quien enseñe. Necesitamos entonces que este pueblo santo esté en la actitud, a la hora de oír. Entonces la fe nos habla de una gracia que está en la doctrina, en lo que aprendí. ¿Qué hice con lo que aprendí? ¿Dónde lo atesoré? Vamos a Hebreos 11:1. En la carta a los Hebreos, en este capítulo hay un versículo que es el típico, ¿no? El que oímos todos, siempre, repetimos. Vamos a abrir los cielos, porque lo que hay es reino. Decíamos, había 3 escalones, los llamados, los santificados, no solo por Dios Padre, para subir del Dios Padre a lo que el Hijo, el heredero, nos entrega, ser guardados, ser guardados. Dice la carta a los Hebreos, la fe es pues la doctrina, mi garantía, la gracia que me fue dada como pueblo de Dios, no solo como una persona, como un individuo, como un cristiano, como pueblo, como unidad, ni siquiera solo como casa, como iglesia, como familia, sino como pueblo de Dios en la tierra. Esto nos pertenece a todos. Dice, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay 2 ámbitos en los que tiene efecto esta arma que nos es dada, esta gracia, que tiene que ver con la verdad, con la doctrina que me es entregada, es mi garantía, y tiene que ver con lo que se espera y con lo que no se ve. Siempre la hemos manejado en el ámbito nuestro diario, y es bueno porque como niños veo, relaciono, ¿no? Como con las parábolas. Lo veo, lo relaciono, voy entendiendo, empiezo a entender, hasta que empiezo a ir más allá. Se me abre un cielo, ¿no? Un mundo espiritual que no veo. Lo que no veo es eso, el cielo, el mundo espiritual. Lo que no veo y que está conectado a la fe es lo eterno. ¿Es lo menos importante? Es lo más importante. La fe, la doctrina está conectada con lo eterno, con ese cielo que a veces digo me lo cerraron. No,
Quizá no entendí que me fue dada la fe para abrir lo que no se ve. Lo que no se ve en las palabras, lo que no se ve dentro mío, lo que no se ve en el plano humano, en el plano de mi alma, de lo que siento, y en el plano más profundo de los misterios que Dios tiene, revelándonos lo que nos tiene que revelar. Entonces hay dos ámbitos, lo que se espera y lo que no se ve, en los que la fe afecta, la doctrina, lo que aprendí. Si lo que aprendí es el discipulado 1 y de los 5 temas, en el primero me dormí, en el segundo no entendí, en el tercero falté. Mi fe, la que tiene que apuntar a lo que se espera y a lo que no se ve, no va a abrir ningún cielo, ¿no? Lo que no se ve, decíamos, tiene que ver con lo eterno, pero lo que se espera tiene que ver con lo profético, con lo que los tiempos y lo que vengo a hacer como parte del pueblo santo, escogido, escogido desde la eternidad para venir, y a veces ni nos reconocemos como parte de ese pueblo, porque los santos somos. Y por ahí pienso que soy más santo que el de la vereda de enfrente. En vez de la fe, la doctrina, esa garantía y esa gracia, me tiene que abrir el cielo y lo profético, porque tengo que poder involucrar, sumar, unir. Pablo en la carta a los Gálatas dice, los espirituales restauran. O sea que si no soy capaz de ser restaurador en mi pensar, en mi sentir, en mi obrar, y restaurar es unir, restaurar es dar oportunidad, es pensarlo mejor, es abstenerme de pensar lo malo, por más que vea, escuche. Entonces el espiritual, voy a necesitar fe para que el espiritual engorde, porque no sé qué tan gruesito lo tenemos, porque a la hora de lo malo que escuché me partió el día, porque a la hora de que hablen me queda más grabado lo malo y hasta pienso que lo dicen por mí en vez de ser libre. Y puedo estar cantando superficialmente, soy libre, pero no vivirlo. Libre para no afectarme por lo que digan. Lo digan por mí o no. Libre y no con la soberbia de, ya van a... No. Disfrutemos de la libertad con la que fuimos llamados, santificados y guardados. Porque para eso viene la fe. Entonces necesito doctrina. Fíjense que lo que se espera, diría Eclesiastés, lo que ha de venir fue ya. Porque Él restaura, Él crea, Él vive haciendo. Y nosotros debiéramos alinearnos al corazón de Él. Nosotros no siempre restauramos. Porque cuando miramos lo que ha de ser y lo que fue, nos pesa más lo que fue del otro, lo malo, y afecta lo que ha de ser. Si hay restauración, lo que ha de ser fue ya, porque Él va restaurando para que sea lo que en el principio tenía que ser. Perfecto. Él no ha cesado ni ha dejado de dar oportunidades, ni deja de mirarnos y ver en nosotros a su Hijo. No deja de ver oportunidades, no nos ve como nosotros nos vemos. Entonces necesitamos que la doctrina, la fe, nos permita, en cuanto a lo que se espera, ayudar esa actividad, porque lo que se espera es lo que fue ya, y hay que restaurar junto con Él para que sea esta vez perfecto. Restauración, no solo para nosotros. Lo que se espera y lo que no se ve, lo eterno. Habla de certeza y habla de convicción. En cuanto a lo que no vemos, lo eterno, no solo aquello que no veo porque todavía no llegó a mi vida, sino como iglesia, lo que no vemos
porque no lo entendemos. Lo que no vemos porque ha de ser revelado. Porque no hay que mirarlo con estos ojos, sino que hay que activar los espirituales. Lo que no vemos, fe, la doctrina, es convicción. Y convicción tiene que ver con la prueba, con esa acción que hace la palabra, porque dice que la palabra es útil para redarguir, para convencer, convicción. La misma fe, el contenido de la fe, que es la verdad, la doctrina, nos tiene que probar y nos tiene que convencer, convictos, presos, bien sujetos, para lo que no veo, porque no lo van a ver mis ojos. Ahora, dice que es certeza de lo que espero, de lo que ha de venir, dice que es certeza. Vamos a ver la palabra certeza. Pareciera que certeza y convicción son lo mismo, pero hay una idea acá que necesitamos abrir, un cielo, algo que no se ve aparentemente. La convicción dice que está formada por dos palabras. En esos dos códigos hay dos palabras que unidas son el origen de... No, son el origen de la palabra certeza. Jupóstasis, ya hablamos griego y todo. Yo jupostaseo. Jupostasear, tener certeza es sentarse bajo, como un soporte. Sentarse debajo, firme, seguro. Figurativamente y concretamente, esencia. La fe es la esencia. Si es la certeza, es la esencia. El sentarme debajo, pero es mi esencia. ¿Saben que la esencia es aquello que hace que algo sea y no deje de ser? ¿Usted es un santo? Su esencia es lo que le hace ser un santo. Por más que yo le diga, usted es santo, no tiene nada. O que usted no se lo crea. La fe es la esencia. ¿Usted cree que acá hay agua? Es porque en su esencia tiene todas las condiciones y las conozco para determinar qué es agua. Porque el serlo le da no solo una textura, una sustancia, sino además una capacidad, me da vida. ¿No? Entonces, la certeza con la que identificamos la fe es la esencia que asegura la sustancia. Vamos a quitarla. Esas dos palabritas de las que venía nos da la otra idea. Me quedo con esto. La fe es la esencia. La fe es la esencia de los santos en cuanto a lo que esperamos. O sea que la enseñanza, la verdad, la doctrina apostólica que ha ido fundamentando nuestro andar, nuestro pensar, es la esencia en cuanto a lo que esperamos. Por eso tengo que pelear y defenderla. No puedo, tampoco me voy a pelear con todo el mundo, no habla de eso. Habla de que a la hora de decidir, en mí tiene que tener un peso, me tiene que dar una firmeza, porque ¿dónde me apoyo? En lo que me enseña cualquiera. Y ahí viene la cosa, porque si la fe es certeza, decía que esa certeza no es solo nuestra esencia como santos, no solo como hombre, mujer, de cierta nacionalidad, carácter, como santos, como esas cosas terribles que somos, como esa capacidad divina que hay en nosotros de abrir los cielos y establecer reino. ¿Qué es lo que cantábamos? Nosotros como santos tenemos una esencia y es la fe. Es una gracia, es una capacidad y una garantía que Dios nos ha otorgado para poder completar lo que ha de venir, para poder andar en lo que ha de venir, en lo que se espera. La certeza decía que proviene de dos palabras, y si las miramos, esas dos palabras tienen que ver con permanecer bajo autoridad.
decía que la certeza es estar bajo. Proviene de dos palabras griegas que juntas y unidas representan el permanecer bajo autoridad. O sea que nuestra esencia, lo que nos hace terribles, es esa capacidad que va a ir afirmando la doctrina que nos va haciendo en medio de la familia enseñada, palabra tras palabra, fundamento y principio tras principio, y que tiene que ver con lo que me hace que sea y que no deje de ser. El poder permanecer bajo autoridad. Es algo que Él restaura, Él lo busca, porque lo que ha de ser fue ya. Y en lo que haya fallado nuestra fe en eso, en la etapa como creación que fuera, lo que haya fallado en nuestra fe, por algo Adán oyó otra voz y la creyó. Cambió de fe. Somos hijos de la fe. Fíjense cómo la doctrina nos alinea, nos engendra, pero esa línea generacional, de una generación a otra. Vayamos relacionando y sumando esta idea. Fe es la doctrina que ha sido etapa tras etapa forjada en nosotros. Entonces, la fe es la esencia que nos hace ser de lo que espero, y además no solo es la esencia, sino que es lo que me hace permanecer bajo autoridad ante lo que se espera. Ante lo que se espera, ante lo que ha de venir, ante lo que ha de suceder, es lo que me hace permanecer bajo autoridad. En el principio fallamos en la fe. No nos mantuvimos tan sujetos a esa voz del día, a ese espíritu del día que nos iba instruyendo en esa sabiduría eterna. Y buscamos otra voz. Permanecer bajo autoridad. Entonces, cuando miremos este versículo, habrá un cielo abierto, para no quedarnos solo con la idea de que fe es certeza de lo que espero. Espero un coche. Entonces, voy a tener fe. Vamos, fe todavía. Vamos, que va a venir, que va a venir. Es más que eso. Es más que eso. La fe, entonces, es la doctrina. Si no me dejo enseñar, si oigo un poquito, si no voy resistiéndome a todo lo que me impida tener fe, o sea, tener verdad, tener esa sabiduría que me devuelve la esencia, la certeza, mi esencia, lo que me hace ser en esta tierra, un ser eterno, y entender para qué vine, lo que se espera de mí junto con los demás, entonces cambia mi realidad. Y además, esa doctrina es la que me hace permanecer bajo autoridad, porque si no, no voy a dar cumplimiento a lo que se espera. Ni a la hora de ser probado, no estaré convencido en cuanto a lo que todavía no veo. Y habrá cosas que no las veré con ojos humanos, ¿verdad? Bien. Fe entonces es la esencia en cuanto a lo que se espera. Vamos a ir al primer libro de Samuel, 10:8. En cuanto a esto que se espera, hay una situación ahí y quiero que la podamos ver. Primera de Samuel. No. Primera de Samuel 10:8. Aquí hay una situación, hay un hombre, Saúl, que está con el profeta Samuel, y me gustó y lo relacioné, lo vinculé con esta esencia, que no importa qué tiempo vivamos, cuál es tu situación, cuál es tu país, cuál es tu casa, tu iglesia, esa esencia la tenemos y hay que recuperarla, es la fe. Y hay que pelearla, y hay que defenderla, porque tiene que ver con una verdad
que nos va fortaleciendo en algo que hay que restaurar, y es el permanecer bajo autoridad. Esa es nuestra esencia. Es la convicción en cuanto a lo que se espera. Fíjese, acá dice, le habla el profeta Samuel a Saúl, le dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Le está dando pautas antes de ser rey, antes de ser ungido, antes de ser elegido, antes de ser señalado o reconocido, como lo llamemos, él como rey, pero nosotros vamos siendo, en este andar en cuanto a lo que se espera, lo profético, vamos manifestando y se nos va reconociendo. Siempre hay una autoridad que reconoce en nosotros, en este andar, lo que vamos manifestando, ¿no? Esa capacidad de creer o de crear como Dios. Dice: entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Le va ordenando. Él tiene que bajar y después van a encontrarse. Él va a descender para encontrarlo. Le dice lo que van a hacer juntos y le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y esto es muy importante porque acá es donde se fortalece, acá es donde se forja fe. Le tenía que enseñar. Quien iba a ungirlo le iba a indicar. No solo era el momento de reconocerlo, no solo era el momento de ungirlo, en el que viva, tenemos rey. Después venía, porque decíamos, los cielos se abren, pero para establecer reino, y para ser rey hay que saber gobernar. Y eso es algo en lo que necesitamos fe. Y hay que pelearla y defenderla, porque necesitamos saber, necesitamos doctrina, necesitamos certeza. Y le dice: espera, espera 7 días, un tiempo perfecto, 7 días. Un tiempo en el que algo iba a ir sucediendo dentro de Samuel, como ocurre en nosotros, ¿no? Todos contentos en el instante de reconocimiento, pero después de esos 7 días, hasta completarse ese tiempo perfecto, en el que él, para tomar decisiones, para decidir lo que iba a hacer o no hacer, sabiendo ya a dónde apuntaba la cosa, que él iba a ser rey, ¿no? Se le podía subir la corona a la cabeza antes de tiempo, que es algo que nos puede pasar a todos, porque la fe a lo que viene a nosotros, la doctrina, es a llevarnos a permanecer en nuestra esencia, a permanecer bajo autoridad, la autoridad de Dios Padre y de Jesucristo, el cuerpo, donde somos guardados. Fíjense que le dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero para la espera, fíjese el versículo que viene, el 9. El versículo siguiente. Samuel iba a tener que enseñar un tiempo de espera, que lo necesitamos, y un tiempo de enseñanza. Y aconteció luego, dice, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón. Hay una mutación, hay algo que hace el Espíritu de Dios, ¿no? Preparando el terreno. Hay un encuentro, se encuentra con una autoridad puesta por Dios que le iba a reconocer lo que Dios sabía que había dentro, de lo que se espera. Depende de aquello que fue puesto en nosotros, porque nos fue dado para manifestarlo y para hacer en el tiempo profético. Pero hay alguien que debe reconocerlo y formarnos, enseñarnos. Pero en ese tiempo de espera, Dios hace un proceso. Eso hace el Espíritu Santo, ¿no? El Dios Padre nos va santificando, lo va apartando. Le mudó el corazón. Y todos pueden ver visiblemente que hay una transformación. Una transformación que es el inicio, pero que debe continuar. Porque si no, nuestras tendencias siempre irán a cometer, ¿no?, errores que eran comunes en nosotros, esas debilidades. Le mudó el corazón. Y habla de señales que acontecieron. Fíjense que él tenía que esperar un tiempo como nosotros, y en la espera, en lo que espero, necesito doctrina, necesito fe, esa garantía que me es enseñada.
para poder conservar mi esencia, lo que soy. Porque si no, me empiezo a preguntar, ¿soy o no soy? ¿Qué soy? ¿Cuándo soy? Mejor ahora no soy. Ahora soy maestra. No, ahora no, con este me cuesta enseñar. No, que venga otro, que venga el que sigue. ¿No? ¿Soy o no soy? Cosas que nosotros nos cuestionamos. ¿Seré? Pero por ahí soy y es que no me ve la pastora, que soy. No. Hay tiempos en los que Dios va haciendo todo un proceso y va forjando un carácter. Esa mudanza tiene que ver con un carácter que no condice con el de un rey. Él no ayudó a este carácter, de hecho. Él no ayudó para que este carácter pudiera hacer lo que tenía que hacer. Hay una etapa en la que necesitamos que nuestro carácter sea forjado. Y si tenemos fe, la fe no tiene que llevar a transformar los ambientes, pero la fe es aquella palabra que hizo en mi vida, que completó ese proceso de mudanza, porque no lo va a hacer todo el Espíritu Santo. Yo debo pelear para que esa mudanza continúe, esa transformación del corazón. A veces podemos en ciertos lugares mostrarnos con un cambio o una mudanza y en otros no. O en ciertas situaciones. Vieron que hay situaciones que nos sacan. No, yo ahí me ciego y no sé lo que digo, no sé lo que hago, ni sé lo que me pasó y de repente, ¿no? Y ahí en vez de salir el gozo y la alegría de ser santos y salvos, sale la bronca, la ira, la tristeza. ¿Y por qué no el asco? Y en vez de esa repulsa que me da, ¿no? Hay gente con la que a veces cuesta, pero era para el pueblo de los santos. Habrá con que nos cueste más o no, ¿no? Y tendremos que pelear ahí la batalla de la fe, porque la fe es la doctrina que me fue entregada y la tengo que pelear y defender, y me fue entregada para lo que se espera, y no es ser yo el que deseche. Bien, vamos a cerrar con Hebreos. Hebreos en el capítulo 13. Me llamaba la atención en cuanto a una gran fe, ¿no? En algunos y poca fe. Y los de la poca fe eran sus discípulos, eran los apóstoles. Pero me gusta este versículo en Hebreos 13 porque nos llama a la memoria. Hebreos 13:7. Decíamos que esa fe, esa garantía, nuestra esencia, es la certeza de permanecer bajo autoridad. Y es algo a lo que vamos a tender a, en ciertos momentos, aflojarle a la fe. Ahí se nos va a alivianar la fe y no le vamos a echar mano a toda la palabra aprendida. Fíjense lo que dice aquí. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Resalta la prioridad, porque un pastor cubre mis necesidades, me escucha, sabe lo que siento, está tanta labor, pero acá resalta la fe. Dice, nos hablaron la palabra de Dios, porque de toda labor importante, un pastor me va a animar, me va a sostener, me va a alentar. Y es fundamental porque dicen los científicos que cuando nosotros podemos contar con un ambiente que nos anima, hay una hormona que comienza a segregarse y bloquea el dolor, por ejemplo, instantáneamente, y bloquea el miedo y bloquea la ira. Y es algo que pasa internamente, que la ciencia puede comprobarlo a través de la tecnología, pero que lo dice la palabra. Si en lugar de pensar lo malo o hablar lo malo, ese ambiente lo generamos, fíjense lo que le pasa no solo a mi cuerpo, al del otro también.
Entonces no es solo cuestión de no puedo o cuando pueda. Dice que hagamos memoria o pongamos en la mente, que pensamos tantas cosas, pero que pensemos en nuestros pastores. Dice vuestros, te pertenecen. Y no habla de que tuvieras mucho. Por eso ahora vamos a ver otra versión. Dice que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Puede que esto lo tomemos como un argumento para cuestionar, ¿no? A ver la conducta. Pero la memoria o el pensamiento lo centro en la palabra que me fue enseñada. Porque esa palabra me va a permitir considerar el resultado. ¿Saben que el resultado es la salida? Dice que Él siempre nos va a mostrar la salida. O sea que la palabra que es enseñada siempre me va a mostrar una salida. La salida de su conducta. Dios siempre va a mostrar esa salida en la palabra, porque es un Dios restaurador. No me va a mostrar el error para que yo me quede repudiando. Vieron que nos aparta, ¿no? La idea de que ver que alguien está cometiendo un error es como que no, eso no, mejor nos aparta, nos aísla. Y no actuaría ni siquiera la hormona para generar una sanidad en mi propio cuerpo, ¿no? Se contradeciría. Considerar cuál haya sido el resultado, considerarlo, el resultado, la salida de su conducta e imitar su fe. La fe es la doctrina, la palabra que me fue soltada a través de un pastor. Imitarla es seguirla. Esa palabra, porque es mi esencia, es mi garantía. Y tiene que ver la esencia, la certeza, con el permanecer bajo autoridad. Imitar esa fe, esa doctrina que me fue soltada palabra tras palabra. Vamos a la NTV de este mismo versículo. La Nueva Traducción Viviente dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Hay en el liderazgo una cabeza, un pastorado, pero una labor en la que todos somos involucrados. Hasta los diáconos que están preparando y forjando su carácter, no para limpiar la iglesia, sino para que sea mudado ese corazón y se manifieste el Rey. Y pueda seguir en cuanto a lo que se espera y avanza y trabajar. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. De ellos no me tengo que acordar, es decir, porque nosotros nos quedamos con, sí, porque este me dijo esto, el otro esto lo hace mal. Nos quedamos con cierta apariencia. La esencia es aquello, dicen que Él, nuestro primogénito, Jesucristo, el que nos guarda, dice que Él es la esencia misma del Dios viviente. Y nosotros, guardados en Él, tenemos la esencia de Él. Esa es la certeza de nuestra fe. Necesitamos entonces poder mirar nuestra posición como líderes, porque en distintos lugares somos líderes. Hay en nosotros una capacidad, fuimos puestos para liderar. No es para que seamos todos capitanes del mismo barco. Tendré que saber cómo, dónde, cuál es la función, pero prepararme. No quedarme, avanzar, soltar. Si tengo que liderar para animar a otro y exhortarlo y unirlo y llevarlo a sacar todo lo que tiene dentro y que halle cuál es el ambiente, cuál es su labor dentro de la casa y que no se quede. Y a veces me puedo quedar defendiendo la mía. No, porque yo soy encargada de esto y no abrirme. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios.
piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Pensar en lo bueno es un ejercicio, es un ayuno, absteniéndome, porque llama más la atención lo malo, ¿no? Pero un día me dijo, ¿no? Nos llama más la atención. Pero el apóstol nos centra la mirada. De lo que tengo que pensar o hacer memoria es de la palabra, que el liderazgo, ¿no?, con un pastorado fue soltando sobre mí, porque eso es fe. Me estaban alimentando la fe para que mi esencia, mi certeza en cuanto a lo que se espera de mí como parte del cuerpo de Cristo, como parte del pueblo santo, vaya hacia adelante, restaurando. Pensar en lo bueno que haya resultado de su vida, la salida. Nosotros a veces miramos más las situaciones, los conflictos, y nos quedamos pegados a si me hizo esto, si no me lo hizo, y recreamos esa capacidad. Creer es crear, pero yo puedo recrear lo malo o recrear lo bueno. Y puede que alguno tenga la tendencia a que se le vaya su mente a recrear lo malo y recuerde todo lo malo y diga, no puedo olvidar, no puedo cambiar esto, y puede que nos haya pasado en cierta área de mi vida. Pero eso es una sanidad que necesitamos recibir, porque en medio está Dios, el que restaura de lo que pasó, porque es lo que viene, lo que se espera. La fe es la que tiene que ir dándome la garantía para recuperar esa esencia. Nuestra esencia es poder cumplir con esto. Acá manifestamos la fe. ¿Cuál es el resultado? Y seguir el ejemplo de la doctrina, de esa garantía. Nuestra esencia divina, la del espiritual, si somos espirituales, que lo somos. El tema es seguir este proceso, esta mudanza que tenía que vivir un Saúl, y él en cierto momento se desesperó. Había un tiempo perfecto para esperar y ser enseñado, y él se adelantó, tuvo miedo. Tuvo miedo porque la gente, porque decían esto, lo otro, y no esperó a quien debía indicarle. Primero esto, primero. Y nosotros en eso también lo solemos hacer. Pero necesitamos entonces que nuestra fe comience a recrear lo mejor. Tenemos la capacidad de crear. Se puede con Dios, se puede. Él lo puede hacer porque Él muda los corazones. Él muda los corazones. Él no era hijo de profeta. Fue hijo de la fe de un profeta. Y pudo profetizar. Y todo decía, ¿este que está profetizando? Pudo mudar los tiempos porque era algo que no era lo usual. Era a contratiempo. Y estamos viviendo tiempos en los que Dios quiere eso de nosotros, ¿no? Que podamos romper moldes. Que podamos romper estructuras que no sirven, o estructuras, voy a cambiarlo, no es que no sirven, no sirven ahora, pero sirvieron, porque ahora hay una nueva estructura en la que tengo que ir siendo entrenado. Bien, creer es crear, y el creer no es cuestión de magia. Entonces necesitamos verdad, y verdad que se va fundamentando. Para la hora de pelear hay que defenderla. Tengo que defender la palabra que fue soltada sobre mí, por eso necesito entenderla, para crear aquello que vine a crear. Oramos, Señor, en unidad. Oramos por aquellos que tienen un límite, Señor, en el lugar de la tierra donde se encuentren, sabiendo que tú no tienes límites. Oramos para que toda palabra que fue soltada sobre sus vidas lo fortalezca, estableciendo una fe firme, recuperando la certeza, la esencia de lo que son verdaderamente, para pelear esta batalla. La batalla de creer que tú todo lo restauras, que tú no eres limitado,
que tú todo lo puedes a través nuestro, mudando corazones. Nos alineamos, Señor, cada uno con la certeza, con la posición firme bajo la autoridad que asignaste a nuestra vida en lo que se espera. Esperamos lo mejor, esperamos los tiempos que hay que establecer, no solo para nuestra casa, sino para la iglesia. Tiempos en los que la iglesia tiene que tener en claro qué es lo primordial y qué no lo es. El amor. Que un científico, Señor, descubra a través de tanto tiempo de aislamiento, de soledad, de estudio, de investigaciones y de experimentos, que el amor es lo único, Señor, que puede restaurar una condición cerebral, una condición genética, una condición del cuerpo. Que lo declare tan abiertamente por los mismos medios en los que nosotros soltamos tu palabra. Sencillamente nos muestra que esta ciencia que avanza no puede hallarse en medio de la multitud de nuestros errores. Que nos permita tomar las armas, Señor, para unirnos a tu esencia, Señor, a tu sentir, a tu sustancia, la de crear. Muéstranos cómo hacernos, fortalécenos, Señor, para que la doctrina que en nosotros fuiste fundamentando, la fe, no flaquee, sino, Señor, nos permita ir a lo que tú esperas de nosotros y a lo que tú esperas de los demás. Danos la oportunidad de vencer todo estorbo, toda limitación, abstenernos de los no puedo, abstenernos de la queja, abstenernos de los deseos inclusive personales, para unirnos y abrirnos a tu deseo como casa. Amén. Amén. Bien. Muy bien. Saludos a todos. Bendecimos.